presente, porque estamos haciendo un discipulado que lo empezamos hace 46 lecciones atrás y hoy estamos en la lección 47. Es un discipulado para creyentes, pero es un discipulado para cualquiera que quiere conocer esta fe cristiana, que es lo más maravilloso que le puede suceder a uno, es conocer a Jesús. Y es un discipulado para madurez y crecimiento integral. Hoy vamos a hablar del poder de la unidad, lo importante que es la unidad. La unidad es importante en el país, la unidad es importante en la familia, la unidad es importante en su trabajo, la unidad es importante en la iglesia. Aleluya. La unidad es tan importante en el cielo que hay un Padre, hay un Hijo, un Espíritu Santo, le llamamos la Trinidad, y no tienen competencia entre ellos mismos, sino que ellos cooperan los unos con los otros para la salvación de la humanidad. Los voy a llevar a un ejemplo que tenemos en Génesis capítulo 11, del verso 5 al 7. Todos nosotros hemos oído acerca de la torre de Babel, la cual se edificó en contra de los diseños de Dios, porque los hombres querían buscar otro medio de salvación. Y nos dice el verso 5 de Génesis 11: y descendió Jehová para ver la ciudad. Ellos estaban muy interesados, estaban envueltos, estaba todo el mundo unido, edificando algo en contra de la voluntad de Dios. La unidad puede funcionar para el bien y la unidad puede funcionar para el mal. Lo triste es cuando vemos que la gente del mal se pueden unir más fácilmente que muchas veces los que estamos predicando el bien o predicando a Jesús. No hay razón para que nos estemos dividiendo unos a otros, aunque tengamos diferentes énfasis o diferentes formas de hacer las cosas. Y dice que cuando Dios vio lo que estaban haciendo, una ciudad que ellos creyeron que iba a llegar hasta el cielo, dice el verso 5, es importante porque es un ejemplo de unidad negativa. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿Estaban qué? Unidos. Todos tienen una sola lengua, hablaban el mismo idioma. Estaban determinados, han comenzado la obra. Y cuarto, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahí tenemos un buen plan para hacer cualquier cosa en el lado positivo. Que estemos unidos, que todos hablemos el mismo idioma, que comencemos la obra y que nada nos haga desistir de afuera de lo que hemos pensado hacer. Son 4 principios muy poderosos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, le dice a esta iglesia donde había muchas divisiones y había muchas discusiones, había muchos sectores dentro de la misma iglesia. Pablo le escribe una carta y le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Ve? Allá en Babel estaban hablando una misma cosa. Ahora Pablo le dice: la iglesia debemos hablar una misma cosa. Y que no hay entre vosotros divisiones, porque cuando no nos entendemos, eso causa divisiones. Y nos recomienda Pablo, sino que estéis perfectamente unidos. Claro, estamos unidos en el amor, estamos unidos en Jesús, pero dice en una misma mente, con un mismo plan, con un mismo pensamiento, y que tengamos un mismo parecer. Es más fácil predicarlo que hacerlo, porque los seres humanos somos muy individualistas, somos muy independientes, y muchas veces pensamos que si vamos a trabajar con alguien, alguien nos va a pisar los callos o se va a tomar ventaja de nosotros. Esa no debe ser la cultura de la iglesia. En lo que a mí concierne, yo no trato de cultivar esa cultura en las iglesias. Somos más de 600 iglesias en el mundo. Empecé con una en el año 1974. Ha llovido bastante. 49 años. Ahora, y a donde Dios nos ha traído. Nunca yo pensé que iba a pasar mi edad de oro en Panamá. ¿Por qué le digo mi edad de oro? Porque es la mejor para mí ahora. Gloria a Dios. Ahora,
Vamos a hablar hoy del poder de la unidad, porque esta iglesia, lo que yo veo que está haciendo, veo un espíritu de unidad. Yo se lo atribuyo a la obra del Espíritu Santo, y está maravilloso eso. Yo se lo atribuyo a la obra de cada líder y de cada persona que esté envuelta en esta iglesia. También se lo atribuyo, entiende, a la gracia y la humildad que tiene su líder, que no está tratando de sobresalir, no está tratando de competir ni conmigo ni con nadie. Rubén es Rubén y punto. Es la misma forma que Nahum es Nahum y punto. ¿Entiendes? No tengo que competir con nadie. Pero cuando competimos con alguien se quebranta la unidad. Ahora, una de las formas más efectivas de traer la manifestación del poder en una iglesia es cuando el mayor número de personas se une alrededor de un propósito o meta con un mismo corazón. Y es lo que yo veo aquí en esta noche. Este culto a mí me sorprendió. Y una misma mente, un mismo corazón y una misma mente. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios y librarnos del individualismo egoísta que nos impide fluir unidos como el cuerpo de Cristo que somos. En el nombre del Señor yo declaro que aquí no hay egoísmos, aquí no hay personas que están pensando en ellos mismos, sino que estamos pensando en los unos y en los otros. Empecé leyendo una escritura que habla de un ejemplo negativo de la unidad y quiero abundar un poquito. Y voy otra vez a repetir del verso 6 al 7. Lo leí antes, pero lo voy a leer otra vez en Génesis 11. Y dijo Jehová, el pueblo es uno. Y dijo Jehová, todos tienen un solo lenguaje. Y dijo Jehová, han comenzado la obra. Y dijo Jehová, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Entonces, Dios dice, ¿cómo yo puedo impedir esto? ¿Cómo yo puedo impedir que ellos sigan edificando una torre en contra de mis instrucciones y en contra de lo que yo les he mandado hacer? Y ahora, dice Dios, ahora pues descendamos. ¿Por qué habla descendamos? Porque sabemos que en el cielo hay un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. O sea, había un tiempo que la tierra hablaba un mismo lenguaje. Es interesante que, ¿por qué Dios escogió esta forma para terminar la construcción? Porque imagínense que alguien le pide el martillo, pero ya le cambió el idioma. El otro no sabe lo que le está dando, si le pidió el serrucho, o le pidió la mezcla, o le pidió los ladrillos. Había una gran confusión. Pero cuando no hablamos la misma cosa, ¿qué es lo que divide los matrimonios cuando no hablan la misma cosa? ¿Qué es lo que divide las familias cuando no hablan la misma cosa? ¿Qué es lo que divide a un socio que tienen una empresa cuando se empiezan, entiende, a pelear? Porque no hablan la misma cosa. ¿Qué es lo que divide iglesias cuando no hablamos la misma cosa? Ahora, aquí vemos un principio a lo que yo le llamo una ley. Yo le llamo la ley de la unidad, que fue inventada por Dios, no fue inventada por el diablo. Pues sabemos que Satanás no crea nada. Él solo copia lo que Dios hace. Así que esta gente estaban unidas porque estaban bajo el control de Satanás, porque Satanás sabe el poder que tiene la unidad. Por eso es que Jesús dijo que el reino de Satanás no se divide entre ellos. Porque a Jesús lo estaban acusando que estaba echando fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Él le dijo a la gente, ¿pero cómo ustedes van a explicar que Satanás va a echarse fuera él mismo? Su reino no está dividido y el reino de Dios tampoco debe estar dividido. El principio o ley de la unidad fue inventado por Dios, pues sabemos que Satanás no crea nada, él solo copia lo que Dios hace. Los hombres de la Torre de Babel estaban operando en este principio, el principio de la unidad, de tal manera que Dios mismo lo reconoció. Él dijo, nada les va a poder hacer desistir lo que han empezado. Este es un principio que yo lo he usado por toda la vida de la iglesia, que he sido pastor. Tratar de tener siempre una unidad. Si la iglesia agarra estos principios, puede edificar cualquier cosa para Dios que sea la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos. ¿Entiende? Y yo creo
si ustedes siguen con este énfasis en las casas de luz, con esta unidad, y algo que tienen que entender los líderes es, dos casas de luz no tienen que ser iguales, ¿entiende? Cada casa de luz va a tener su cultura, va a tener su forma de hacer las cosas, siempre y cuando que hayan unas directrices para que haya una sola dirección. Pero hay lo que se llama unidad, y esa unidad la trae el Espíritu Santo. Por eso es que yo no sé, pero yo siempre he aconsejado que las casas de luz se empiecen siempre haciendo una oración. Soy un poco egoísta porque pido que primero oren por mí, porque yo necesito mucha oración, porque mientras más arriba tú estás, más fácil te disparan y más fácil te tiran. Me han estado tirando y disparando por tantos años, pero nadie ha atinado, porque he estado pegado de mi Jesús, pegado de Dios. Y yo quiero, amén, gracias. Bien, veamos estas 5 cosas de estos versos. El pueblo es uno. En otras palabras, todos se habían unido como un solo hombre. Y yo no creo que es coincidencia que esta lección cayó hoy, en este evento. Dios lo planea todo. El lenguaje, aleluya, habla que todos se habían unido como un solo hombre. Y lo estaban dando todo por un propósito, una meta, una visión. Era construir una torre. Aquí tenemos una meta, una visión. Es construir una iglesia maranata fuerte en el norte de la ciudad de Chicago, tan fuerte como la que está en el centro de la ciudad. El pueblo es uno, todos se habían unido como un solo hombre, lo estaban dando todo por un propósito, una meta, una visión, construir una torre. Número 2, todos tienen o tenían el mismo lenguaje. El lenguaje nos une porque nos entendemos y podemos compartir la visión unos con otros. Si yo me pusiera aquí a hablarle en inglés a usted, a menos que usted estudió inglés, no nos entendemos. Entonces, al no entendernos, no hay unidad. El lenguaje nos une porque nos entendemos y podemos compartir la visión unos con otros. Cuando todos hablan o confiesan o oran por la misma cosa, terminan al fin haciéndola. Los que han tenido la oportunidad de asistir a la iglesia central, especialmente en los cultos de los domingos, se dan cuenta que hay siempre una persona asignada que ora por 5 razones importantes, y que hemos visto cómo esa oración une a la iglesia, porque el pueblo que ora junto permanece junto, la familia que ora unida permanece unida. Si un país aprendiera a orar unido, permanecerían unidos. Aleluya. Las células que oran unidos van a permanecer unidas. Ahora, dijo Dios, han comenzado la obra. O sea, las dos cosas que acabamos de mencionar los llevaron a empezar la obra. Como el pueblo era uno y se entendían entre ellos, podían hacer una obra. Número 4, esta fue la observación de Dios. Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Dios reconoció que una vez que un pueblo ha pensado hacer algo, esto es, tiene una visión, nada les hará desistir de hacerlo. Por eso es que mi predicación siempre tiene un toque de visión, un toque de darle un sueño a la gente, un toque de darle esperanza a la gente, para que ellos sepan que si nos unimos los unos con los otros, nada nos podrá detener. Aleluya. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Que el punto 5, Dios dijo, confundamos su lengua. Podemos decir que esta es el arma principal para neutralizar el principio de unidad, porque Dios lo usó. Pero nosotros no queremos neutralizar el principio de unidad, sino que nosotros podemos fortalecer el principio de la unidad. Así que no queremos que nuestras lenguas se confundan porque no nos entendemos. Ahora, en la segunda parte de este mensaje o de esta enseñanza, hablemos de la unidad en la iglesia, ya que dimos un ejemplo negativo. No estamos edificando una torre, sino la iglesia del Dios viviente. Y a la iglesia se le llama columna y baluarte de la verdad. Para edificar la iglesia del Señor, el pueblo necesita tener visión. Donde no hay visión, el pueblo perece. O sea, aquí no estamos simplemente para que la gente venga y nosotros les recojamos 5 o 6 ofrendas. Eso aquí usted nunca lo va a ver. Porque aquí estamos para estar unidos unos a los otros. Orar unos por otros. Llorar unos con otros. Cuando alguien llora, lloramos con él. Cuando él ríe, reímos con él.
Aquí estamos para edificar la iglesia del Señor Jesucristo. El pueblo necesita tener visión y nos toca a nosotros, los que estamos al frente, traer la visión. La visión del Ministerio Maranatha a nivel mundial es una visión general, y la visión es llenar la tierra con la gloria de Dios. Pero entonces hay otras visiones que son visiones que están circunscritas a la visión general. Visión es ver a la gente salva, ver a la gente sana, ver a la gente próspera. Visión es que nos amemos unos a otros. Visión es que ningún líder toma ventaja de las personas que están bajo su autoridad, sino que estamos aquí para servir a la gente. Ese es el ejemplo que yo he vivido por 49 años de ministerio. Se cumplen 50 el año que viene. Y eso me ha dado, en mi caso particular, yo tengo hay dos reacciones. Hay una gente que me ama hasta la vida, pero hay otros que me odian hasta la muerte. ¿Por qué razón? Porque yo no soporto la hipocresía. Yo no soporto que se trate mal a la gente. Yo no soporto que se haga excepción de personas por el color de la piel o por su estatus social o económico. Nada de eso. Yo amo a la gente, porque ese es el Espíritu de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos aquí para amar a la gente. Me acuerdo que en el primer culto que empezamos aquí, que fue el 3 de febrero del año 13, era un domingo, eran las 10 de la mañana, en un cuartito, era más pequeño que este. Lo primero que le dije a la gente, se llenó. Le dije, yo tengo 3 cosas para hacer con ustedes. Los voy a amar, les voy a servir y les voy a respetar. Y cuando un líder hace eso, tendrá resultados. Y siempre va a tener gente que lo respeta y gente que lo ama. Wow. Es la visión lo que produce vida. Es la visión lo que produce energía. Tengo una visión para su matrimonio. Tengo una visión para su casa. En los creyentes para trabajar unidos y en armonía por medio del poder del Espíritu Santo. Recordemos que Satanás nos está observando. Él odia a la iglesia, como dio a Jesús, para ver cómo puede impedir la obra, y tratará de usar algunos de sus recursos para traer confusión o desaliento, frenando o estorbando así al pueblo para que éste no se mantenga en acción. Unidos perseveramos, unidos vamos a conquistar grandes cosas. Ahora, Jesús nos habló acerca del poder de la unidad en la oración. Vamos a Mateo 18, verso 19. Por favor, me lo ponen ahí en la pantalla. Mateo 18, 19. Otra vez os digo, indicando que ya él se lo había dicho antes. Él simplemente le estaba repitiendo. Parece que era algo que Jesús lo repetía continuamente, porque es una verdad muy, muy importante. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, si oran juntos en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Indicando esto a Jesús. Ok, oren como individuos, pero también hay situaciones que ameritan que usted tenga otra persona que sea su socio de oración. En inglés le llamamos prayer partner, que sea su socio con quien usted pueda unirse, porque 2 pueden más que 1. Es más fácil que 2 carguen una carga o que levanten un objeto pesado que lo haga una sola persona. Así que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Comento ese verso. Aleluya. Tenemos la autoridad de la palabra de Jesús, que si nos ponemos de acuerdo, la palabra es en armonía, en armonía. Aquí en la tierra, sobre algo que pedimos, no será hecho. Es importante que estemos en armonía. Y esa armonía viene porque pedimos algo conforme a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que si pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Okay. Veamos la otra cosa que tiene que hacer la iglesia, como hacían allá negativamente, que hablen todos una misma cosa. Pablo nos dice en esta escritura que si todos hablamos una misma cosa, vamos a evitar divisiones y vamos a estar perfectamente unidos en una misma mente. Por favor, consígueme 1 Corintios 1:10, por favor. Aleluya. ¿Alguien me puede abrir el agua? Muchas gracias.
os ruego, pues hermanos, era un ruego. El apóstol, que fue quien fundó esa iglesia y quien la supervisaba, decía: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Eso no indica que todo el mundo simplemente iba a decir chuleta, pan, pollo. No. O sea, que hablen el mismo propósito, que hablen la misma visión de lo que todos están hablando. A eso es que se refiere. No es que digan las mismas palabras, es que estén en armonía sobre la visión que están siguiendo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Para qué? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. ¿Cómo es que nosotros podemos unirnos, estar perfectamente unidos en una misma mente? Si tenemos la mente de Cristo, si permitimos que la palabra de Dios entre en nuestra mente, domine nuestra mente, domine nuestros pensamientos, domine nuestras emociones, y empecemos a pensar las cosas que son buenas, las cosas que son bonitas, las cosas que son santas, las cosas que son justas. Y si todos hacemos eso, dice que vamos a estar perfectamente unidos, porque todos tenemos un mismo parecer y no van a haber divisiones entre nosotros. Pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. Tenemos que estar de acuerdo. Ahora, seguimos en lo próximo. Esta obra ha sido comenzada. Aquella fue comenzada por los hombres, pero esta obra de iglesia ha sido comenzada por el Espíritu Santo. Porque no es una obra de invención humana. Yo no puedo inventar iglesia. Nadie puede inventarse iglesia. Se pueden abrir kioscos, pero si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hay que también saber cuál es el propósito. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué se abre una iglesia? ¿Por qué se abre una iglesia? Porque un bambalán no quiere levantarse a las 6 de la mañana a bregar con el tranque de Panamá y creer que puede reunir a 15 personas para que le paguen $10 cada uno y pueda vivir del cuento. Eso no es iglesia. Gloria a Dios. El líder que tenemos aquí, él tiene su empresa. Gloria a Dios. Y él no recibe de esto nada. Él pone en esto. Yo no recibo de esto nada, ni de las grandes, ni de las nada. ¿Por qué? Porque yo vengo a dar, vengo a bendecir. Gloria a Dios. Amén. Porque esa iglesia no es una obra de una invención humana. Nosotros solamente tenemos que obedecer y hacer la parte que nos corresponde, la parte que Dios nos ha ordenado que hagamos. Filipenses 2, 13, 14. Dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí, para que no haya divisiones, haced todo sin murmuraciones y contiendas, siempre y cuando que es algo justo, que es algo santo, que es algo puro. Usted no tiene que hacer nada que no es justo, nada que no es santo. No importa quién se lo pida, pero sí lo que es justo, lo que es bueno. Ahora, en Filipenses capítulo 1:6 dice: estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta obra, esta iglesia, ha sido comenzada por el Espíritu Santo, porque no es una obra de Naúm Rosario. Nosotros solamente tenemos que obedecer, somos los siervos de Dios, y hacer la parte que nos corresponde. Y por esa razón yo empiezo las iglesias, pero ya en el tiempo ya tengo que delegar y levantar a otros líderes, pero que tengan el mismo espíritu y que hablen la misma cosa. Gloria a Dios. Así que oren por su líder. Aleluya. Ahora, no permitamos que nada ni nadie nos desvíe de la visión. Si mantenemos la visión al frente, nada podrá impedir que crezcamos y que lleguemos a la meta. Usted ve este gran grupo de personas que hay aquí, pero hubieron meses y meses que yo los jueves le estaba predicando a 6 personas. A 6 personas. Y yo no me rajé. Y yo no dejé de cantar mis 2 o 3 cánticos. Y yo no dejé de sonreírle a la gente. ¿Entiendes? Y yo no regañé a nadie. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. De parte de Jehová es esto. Él es quien empezó esta obra, Él la va a perfeccionar. Amén. Les amo, mis hijos. No, amén. Está bien.
Está bien. Ok, para Jesús, para Jesús, para Jesús. Así que no permitamos que nada nos desvíe de la visión. Si mantenemos la visión al frente, nada podrá impedir que lleguemos a la meta. Por eso cantamos: no pongáis los ojos en nadie más que en Jesús. No pondré los ojos en nadie más que en Jesús. Y eso nos lleva a Hebreos 12, verso 2, por favor. Hebreos 12, 2 dice: puestos los ojos en Nahum. No, en Jesús. El autor y consumador de la fe. El que empieza la fe y el que la perfecciona. El cual, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Pero ¿por qué lo hizo? Porque él tenía una visión. Y la visión era que algún día iba a sentarse a la diestra del trono de Dios. Ese fue el premio que el Padre le dio, porque él se hizo voluntario para venir a salvarte a ti y a salvarme a mí. Para que nuestro nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Para que vivamos una vida con paz, una vida con gloria, una vida con esperanza, hermano. Hermano, no hay una vida mejor que la vida del creyente. Cuando se vive bien, ¿entiende? Y cuando estamos en una comunidad de hermanos y hermanas que nos amamos los unos a los otros. Ahora, sabiendo que Satanás es el mono de Dios. ¿Por qué razón? Todo lo que Dios hace, Él lo quiere hacer. Oremos y estemos en la palabra para que Él no pueda confundir nuestro lenguaje. Para que nos amemos y nos entendamos los unos a los otros. Porque es posible que hablando español no nos entendamos. ¿Por qué se divorcian las parejas después de tanto tiempo? Porque llegó un tiempo que ya no se entendían y estaban hablando el mismo español panameño o el mismo español puertorriqueño, que era el que mi esposa y yo hablábamos. Estamos hablando el mismo idioma, pero así no nos entendemos. Pero hay algo que hace que nos entendamos. Cuando nuestro léxico, cuando nuestro discurso está lleno del amor de Dios. Y cuando nuestro discurso es para traerle gracia a la otra gente. Mire, mi Biblia dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de darle gracia a los oyentes. Por esa razón, hermano, yo no puedo ser malcriado en mi púlpito. Yo no puedo hablar aquí la forma como hablan algunas personas, con cosas que no son correctas y que no son éticas. ¿Por qué? Porque esta es la casa de Dios. Pero yo no solamente hablo así en la casa de Dios, así también yo hablo en la casa de Minerva, porque no es la casa de Nahum. Minerva es mi esposa. Allá yo también hablo con amor. Aleluya, sin levantar la voz, sin ser insultivo. Porque así es que nos vamos a amar unos a los otros. Quiero darle las gracias a ustedes por la buena atención que me han puesto, por las sonrisas que me han regalado desde sus lugares. Algunos es la primera vez que me ven en persona. Para mí es un privilegio, para mí es un gozo. Bienvenidos a Maranata, la iglesia que ama. Permítanme hacer, amén, gracias. Gracias. Estamos transmitiendo esto por las redes sociales y yo hago una oración por ellos y por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús ahora, te doy las gracias, Padre, por Jesucristo, mi Salvador. Te doy gracias por ese Espíritu Santo que me ha llenado. Te doy gracias, aleluya, por la gracia de Dios sobre mí. Te doy gracias por cada persona, por cada niño, por cada familia, Señor, por cada casa de luz. Te damos gracias, Padre Santo, por las multitudes que tú vas a traer eventualmente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora, Padre, que todo enfermo aquí o allá es sanado, Señor. El que está confundido, Señor, recibe revelación, Señor, de lo que tiene que hacer. El que está caído, tú lo levantas. El que está débil es fortalecido, Señor. Y yo pido que la gracia de Dios caiga sobre tu pueblo. Lo bendigo a ellos, Señor. Si hay alguno con enfermedades incurables, Satanás, saca tu garra asquerosa. Y que la vida de Dios, y si alguno está aquí que no conoce a Jesús, yo le invito a que abra su corazón y le diga: Jesús, perdóname, perdona mis pecados, para que la sangre de Cristo me limpie y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, para que cuando Cristo venga y los cielos se abran, podamos ser arrebatados para estar con Él. Los bendigo, mis santitos hermanos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y les dejo con ustedes a su líder.